yo tengo un propósito muy claro y es que yo quiero llegar a viejita, Funcional, independiente. funcional e independiente. Pero el estímulo para un músculo fuerte es diferente que el estímulo para un músculo grande. Y hay muchas personas que piensan que sacarle la leche, como decimos aquí a las personas, que dejarlo exhausto en un entrenamiento es ser un buen entrenador. Yo tengo que ponerme hábitos logrables, ¿cierto? Esto va a sonar Por ejemplo, usar la seda dental. No estamos hablando de absolutamente nada de deporte, pero es un hábito que yo sé que a la gente le cuesta, porque entonces claro, van a ver los gimnasios no como centros de bienestar, sino como centros de vanidad y donde van a ir pues a sentirse mal con su propio cuerpo. Entonces abandonar el proceso de esa es manera más es muy fácil, fácil. sí, es muy fácil. Hola, somos HMB Ingenieros y esto es Sincero Estrés, un espacio donde hablamos de lo que casi nunca se habla en el trabajo, lo que sentimos. Aquí sabemos que las emociones no se quedan en casa, aparecen cuando hay un proyecto importante, cuando algo no sale como esperábamos, cuando dudamos, cuando nos exigimos más. Este no es un podcast de respuestas perfectas, es un espacio de conversaciones reales, historias que nos atraviesan y preguntas que nos ayudan a entender lo que nos pasa, incluso cuando no sabemos cómo nombrarlo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sincero Estrés. Hoy me acompaña Damián Martínez. Damián es médico, investigador, fundador y director de la Academia de Artes Marciales MMA. ¿Muy larga la presentación o no? ¿O así está bien? No, sí, concisa. Ah, Ujú. bueno, súper bien. Damián, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad que un privilegio tenerte acá. Gracias por la invitación, Sandra. Muchas, pues también muy contento pues de estar aquí compartiendo con ustedes lo que sea, lo que sepamos de lo que vayamos a hablar. Ah, bueno, súper. Nos juntamos dos que hablan más que quién sabe qué, entonces vamos a hacer lo mejor Va a que haber podamos. tema para poder que Así conversemos. es, así es. Bueno, Damián, para iniciar, a mí me gustaría mucho que tú te presentaras con las personas que nos están escuchando. ¿Quién es Damián y qué es MMA? Ok, bueno, mi nombre es Damián Martínez, soy médico de profesión, epidemiólogo clínico de la Universidad de Antioquia. Eso es una línea pues que involucra la investigación pues en seres humanos pues Ujú, básicamente. ujú. Y casi que paralelo pues como a toda la formación académica, arranqué con el proceso pues de entrenamiento en artes marciales, soy cinturón negro de Jiu-Jitsu brasilero. Ah, ok. Y además pues he practicado boxeo, lucha, pues, y otras artes marciales desde hace más de 15 años. Y de la mano pues como con todo esto, hace 14 años decidí más por accidente que por otra cosa fundar MMA Colombia, que es una academia de artes marciales mixtas. Para las personas que no sepan qué son las artes marciales mixtas, es una modalidad deportiva, es el deporte de mayor crecimiento en el mundo. Ok. Y combina todas las disciplinas de combate que se puedan combinar, obviamente dentro de unas reglas y un ambiente controlado. Se pelea adentro de una jaula que tiene 8 lados o que es redonda. Ah, ok. eh, Básicamente pues se valen técnicas desde boxeo, muay thai o boxeo tailandés o kickboxing, pues como mucha gente lo conoce también. Se valen codazos, rodillazos, y en el juego de piso todas las llaves, controles, sumisiones y golpes Ok, que o sean. sea que también es como defensa personal, pues tiene Sí, como una sublínea de defensa personal o es puro deporte de competencia. bueno, o sea, digamos que ahí es muy bueno que toques ese tema, porque la defensa personal y los deportes de combate en general, Ujú. pues digamos que se diferencian en que en la defensa personal, en teoría, no debería haber ningún tipo de límite ni de Claro. restricción, Ajá. ¿cierto? Porque es defensa personal, porque estoy en la calle, porque estoy expuesto también a las intenciones O de sea, ahí no hay reglas. En la defensa exactamente. personal En la no hay defensa reglas. personal no hay reglas, En el entonces, deporte sí. exacto, en el Ok. deporte sí. Entonces, digamos que en las artes marciales mixtas, pues también hay unas reglas, o sea, hay un número de rounds, son rounds de 5 minutos. 3 si es una pelea regular, 5 si es una pelea por campeonato o una pelea estelar pues de la noche.
Y además hay, pues digamos, ciertas restricciones o reglas que se tienen que poner. No se puede introducir los dedos en los ojos, nariz, ni ningún otro orificio corporal. No se pueden dar golpes atrás de la cabeza y sobre toda la línea, pues como de la columna vertebral. No se puede tirar a nadie por encima de la jaula para sacarlo. O sea, hay un conjunto de reglas exacto. Pero en la defensa personal y cuando yo estoy en la calle, no hay ningún tipo lo de que regla. se puede hacer para defender. Damián, pero me dijiste algo que me causa intriga y quiero que empecemos a profundizar por ahí. Dijiste que habías llegado médico. Cuéntanos si ejerciste la medicina o no, o te graduaste y te fuiste ya de derecho por acá, o por qué dices que fue como accidental esta llegada al mundo de las artes marciales. Pues yo toda mi vida hice deporte, pues paré cuando me gradué del colegio. Yo tuve una carrera deportiva en fútbol de más de 10 años y a los 16, pues que ya se va a graduar uno del colegio, mi mamá pues sí me ofreció como, bueno, ¿usted quiere ser un deportista o quiere estudiar? Y yo me decidí por estudiar, pero igual ahí estaba pues como la venita del deporte y todo el asunto. Cuando entramos a la universidad, pues yo la verdad abandoné todo tipo de actividad física. Fue un periodo de tiempo en el que no estaba en buena forma, en el que no comía muy bien. Eso sumado pues como a... Es que igual la carrera es muy demandante. Eso te iba a decir, que eso sumado pues como a todo lo que viene con la medicina, con el trasnocho, con los turnos, con todo, pues digamos que eso no... Pues no sé, no venía consonando y me hizo olvidar un poquito pues como de esa parte. Ahí conocí a un muy buen amigo mío que es neurólogo en este momento y él me presentó el Aikido, que fue como el regreso a como yo volví a las artes marciales cuando estaba en la universidad. Él y toda su familia son artistas marciales, son 4 hermanos que todos entrenan artes marciales y eso fue como ese impulso para comenzar nuevamente, ¿cierto? Aparte nosotros pues estábamos hablando de, no sé, de los 2001, 2002 más o menos, donde no era tan popular esto, donde la UFC no, digamos, no era la empresa que es hoy en día y la mayoría de esos combates eran en Japón. Entonces habían varias empresas y por internet nosotros nos bajábamos todos los DVDs, todo pues lo que había en ese momento como para hacerlo. Pero aquí en Colombia no existía. No era tan fuerte ese deporte. No existía. O sea, aquí no había nadie en esa época que enseñara jiu-jitsu, mucho menos artes marciales mixtas. Estaba lo básico y en lo que Colombia ha sido fuerte pues en su momento, que es boxeo, en lucha hay muy buenos luchadores acá, hay muy buenos judokas, pero no había pues jiu-jitsu ni nada que integrara como esas disciplinas, ¿cierto? Yo termino la carrera, voy a hacer el año rural en Remedios, pues Antioquia, y cuando regreso, los amigos con los que yo entrenaba Aikido me cuentan que habían conocido unas personas de Estados Unidos que entrenaban Jiu-Jitsu brasilero y artes marciales mixtas. Y ahí es donde yo conozco a mi a mi maestro que es actualmente de Jiu-Jitsu, que se llama Todd Margolis. Él es un americano que vivía en Medellín en esa época y arranqué a entrenar con él y por ahí fue que empecé. Todo esto fue a la par de la carrera. El accidente pasa unos años después. Pero es que vienen muchas de las cosas bonitas que le pasan a uno en la vida, ¿no? Claro, como sin querer queriendo. Todos son causalidades, como dicen, ¿cierto? Entonces Todd tiene que irse pues a Estados Unidos y en ese mismo tiempo llega como empalme un cinturón café en ese momento, mitad brasilero, mitad colombiano. Él vive en Dubái actualmente y tiene otra academia y tiene otra academia pues en este momento en la ciudad con el hermano. Y él me propone como ser socio de su negocio. Yo en ese momento estaba ahorrando dinero para hacer otra especialidad médica. O sea, yo quería ser ortopedista pues en su momento. Y bueno, las cosas no se dieron. Yo estaba en un trabajo que requería como habilidades investigativas. Sí ejercí como médico 2 o 3 años pues en la parte asistencial, sobre todo en urgencias en el hospital de Caldas, Antioquia. Y luego pues la normativa colombiana empezó a cambiar un poquito en salud
y obligó a los hospitales a tener protocolos y guías de práctica clínica basadas en la evidencia. Y muy poquita gente sabía también de eso en ese momento acá. Ajá. Entonces yo decido como tomar el liderazgo de ese proceso y hago la maestría en epidemiología clínica en la Universidad de Antioquia para poder reforzar ese proceso. O sea, todo lo que te estoy diciendo estaba pasando al mismo tiempo. Al mismo tiempo que entrenabas. Estaba montando la academia, estaba entrenando, en ese momento era cinturón azul apenas, pues había acabado de empezar. Eh, luego, luego de eso, entonces, pues, sigo trabajando también en Caldas. Afortunadamente, pues me dieron muchas facilidades. O sea, estudio, o sea, investigación, Entrenamiento y trabajo. ¿cierto? Y más de uno, pues yo ya daba clases en la Universidad de Antioquia, pues en ese momento en docencia, también pues asesoraba, digamos, otros hospitales, pues ya no un trabajo tan presencial como el de Caldas, pero sí tenía como cierta asesoría ahí. Entonces en ese momento ocurre pues que yo venía ahorrando, no paso a ortopedia, paso a la maestría. Y lo que hablo pues en medio del entrenamiento con la persona en la que estaba era que él necesitaba salir del lugar donde estábamos entrenando, y necesitaba como independizarse y necesitaba capital y socios pues como para poder hacerlo. Y yo, más por pasión que por otra cosa, la verdad no fue una decisión muy Como pensando, concienzuda, me voy a exacto. dedicar a esto. No fue ni pensando como en Sino el porque me gusta. futuro, ni Ajá. esto va a ser una empresa próspera, me va a Qué llevar de bonito. plata, sino que realmente fue como ese impulso que uno siente que es como su propósito, y y pues puse mi dinero ahí, arrancamos con la academia. Posteriormente entraron socios hasta que llegamos a este punto donde La estoy, pues estabilizaste. sí, Ajá. estoy yo solo pues en la academia como fundador y director, pues solo en el sentido de socios, Ajá. porque tengo más de 20 colaboradores pues entre Ok. entrenadores, asesores comerciales y demás, y 2 gimnasios en este momento pues que... Eso te iba a preguntar, MMA, ¿dónde está? Está. Bueno, hay una sede acá en Medellín, Ok. es en la calle 5012 Sur 173, que eso es ahí en la Guacatala, y está en Río Negro, en el portón del tranvía, que es como la salida hacia Marinilla. Esa ya lleva un año, y con la de Medellín llevamos ya 14 años pues de Mucho. entrenamiento, sí. Entonces, lo que te decía antes, pasamos de yo empezar a entrenar en 2008 cuando no había ni un solo cinturón negro colombiano formado en Colombia, a tener 5 cinturones negros bajo mi instrucción. Entonces es algo, pues, y estamos hablando que en promedio formar un cinturón negro dura 10 años. Entonces estamos hablando que sí es un salto muy grande, no tener nada en Colombia, pues incluso a tener esa formación y poder con eso también O sea, y multiplicar la experiencia. haciéndole, discúlpame que te interrumpo, y haciéndole como honor al nombre o al programa, al propósito del episodio, perdón, Control Mente Cuerpo, o sea, ¿cuánto se demora pues, digamos, uno empezar a entrenar? Porque ahí como que veo que es paciencia, Sí. que se tiene que desarrollar la paciencia. ¿Cuánto se demora desde que yo empiezo a entrenar hasta que, digamos, hoy, que como... Azul, por ejemplo, como dije, ¿Cuál es la primera categoría? azul. O sea, usted Azul. arranca en cinturón blanco y el siguiente cinturón es Ok, azul. ¿y cuánto se demora? En promedio, 2 años. Puede que haya gente más talentosa, pero, Dios mío. pero entre un año y medio y 2 años es como Ok, lo normal. paciencia, Ujú. paciencia. Bueno, Damián, y ahorita pues ya cómo has integrado todo este deporte, porque tú también en tus redes hablas mucho de bienestar, de Claro. salud mental. ¿En qué momento fue esa integración? Desde el inicio tú te diste cuenta como, ok, este deporte no solo sirve para el cuerpo, no solo es para entrenar y físicamente desarrollar muchas habilidades, sino también para desarrollar habilidades mentales. ¿En qué momento o cómo empiezas a hacer este mix? Bueno, yo pienso que es muy experiencia, pues lo primero es experiencial, o sea, lo primero fue como cómo me ayudó a mí a sentirme entrenar, porque yo había hecho otros deportes, ¿cierto? O sea, yo jugué fútbol, yo remé, hice pues canotaje también en una época de mi vida, bueno, básquetbol, o sea, experimenté con otros deportes, eh,
pero digamos que las sensaciones a nivel de confianza, a nivel de control emocional, a nivel de esa paciencia y esa resiliencia que se necesita para entrenar artes marciales, hicieron que mi relacionamiento incluso con las otras personas fuera desde un punto de vista diferente. O sea, desde otra perspectiva de mayor confianza, de incluso de amor propio, pues si uno lo quiere decir así. O sea, fue un acercamiento desde verse igual con el otro, ¿cierto? Que eso yo creo que es muy importante pues en cualquier tipo de relación, con los jefes, con la gente en la calle, cuando usted conduce. O sea, hay un montón de cosas que se mezclan ahí y que empieza uno a notar ese tipo de cambios que no son inmediatos, ¿cierto? Y que a veces hacerlos consciente puede que dure un poquito más. Y al contrario de lo que piensa la gente, que a veces yo no voy a ir allá que me peguen, Sí, yo pues. no voy a llevar el niño allá porque se vuelve más agresivo, Ajá, me lo ajá. devolvieron del colegio porque estaba jugando a las patadas. O sea, esas son las cosas comunes que se tienen, pero Mitos. Esos sí, son o los sea, mitos con ese deporte o los estigmas que ese deporte tiene. pero es un tipo de canalización diferente. Entonces, primero esa integración fue como a título personal, o sea, esto funciona, hay cambios en mi vida pues, que he notado, desde hablar en público hasta tener un relacionamiento con otro colega o con un especialista o con un super especialista que tenga, Confianza. exacto, Confianza. lo que básicamente pues, todos buscamos cuando empezamos a hacer actividad física y deporte o ir a un gimnasio, Yo confianza. creo que nos reconocemos más, ¿cierto? Porque el hecho de cumplirnos con ese hábito, el hecho de decir, hoy me cumplí yendo al gimnasio, hoy me cumplí yendo a entrenar, pues los que practican un deporte de este tipo, hace que nos sintamos mucho mejor con nosotros mismos, porque, o sea, tengo un compromiso, me cumplo, me cuido, y eso tiene un montón de impactos. Ahí podemos tocar temas desde la disciplina, ¿cierto? La motivación que también viene ahí metida. Hay motivaciones que son de muchos tipos, ¿cierto? Y digamos que las artes marciales también ayudan a identificar cuáles son esas motivaciones reales que se tienen. Eh, Porque hay muchas personas que llegan como por un reto personal, ¿cierto? Yo soy muy fuerte, yo hago gimnasio, yo tengo un físico impresionante, vamos a ver quién me puede ganar. Ajá. Y ese es uno de los retos y eso es muy interesante porque estas personas que llegan así es como una deconstrucción del ego y créanme que eso tiene unos cambios. Ahorita vamos a hablar Llegan como... al suelo de una, pues. Sí, o Sí. sea, ahorita vamos a ver como o sea, como desde la ciencia, desde la evidencia científica, es todo esto que estamos hablando que parece como en el aire, ¿cierto? Que parece como que fuera muy subjetiva de cada persona, realmente tiene un sustento científico y realmente eso podemos hacer que pase en cualquier Es que a mí persona. me pasó, imagínate que yo hace mucho tiempo entreno, pues voy al gimnasio y hago pesas y cycling y bueno, y gap y yo me sentía muy fuerte. Y hace unos días entré a Pilates y a Barre. No, Damián, te lo juro que parezco una maraca. O sea, la dificultad para mantener el equilibrio, para coordinar tantas cosas, entonces la respiración, el movimiento, es impresionante. Y lo que tú decías, se deconstruye el ego, porque no, vení, pues de pronto sos muy fuerte en unas cosas, o sea, en otras no tanto. Y es que así funciona la vida, ¿cierto? Sí, yo creo que además de eso es que estamos integrando culturalmente unos nuevos conocimientos a lo que conocemos pues como del bienestar y del cuerpo y del funcionamiento articular, la movilidad, el estiramiento. O sea, nos Ajá. estamos dando cuenta como que hay otras formas de movimiento, otras disciplinas que nos van pues a poder potenciar otras capacidades atléticas que nos van a dar mayor longevidad. Yo creo que también con el tiempo y ya pues nosotros que estamos un poquito adentrados en la edad, Mediana edad, exacto, mediana ya edad. estamos, lo que siento es como que el deporte también evoluciona, ¿cierto? Entonces Correcto. tal vez cuando uno está más joven o cuando arranca a entrenar y tengo la meta en el alto rendimiento, todas esas capacidades están dirigidas e integradas por un equipo que sabe que usted tiene que ser un atleta.
que sabe que esas capacidades atléticas no se resumen a ir al gimnasio a levantar pesas, que no se resumen a correr, a montar en la bicicleta, a salir cada 8 días a la ciclovía, sino que hay cosas que para que esas actividades se puedan mantener en la vida, para que esas actividades sean satisfactorias, hay otro montón de cosas que se tienen que integrar, ¿cierto? La movilidad, el Claro, estiramiento, la todo, recuperación, absolutamente todo. Tú dijiste algo importante y me gustaría que ya entráramos en esta fase a explorar un poco más acerca de que hay conceptos que tienen una explicación biológica, voy a usar esa Claro que sí. palabra, no sé, y me gustaría que nos explicaras un poco más ese concepto. En primer lugar, para responder esto hay que entender cómo pensamos, Ok, ¿cierto? Y ajá. porque ese pensamiento también nos va a condicionar las reacciones e incluso pues como expectativas futuras que podamos tener. La parte más pensante del cuerpo es la corteza prefrontal. Ok. ¿Cierto? Cuando nosotros estamos ante una situación de estrés o estamos sobrepensando o incluso normalmente, tenemos un nivel, digamos, de dopamina, el cual el organismo pues va a notar esos cambios y toda esa dopamina se va a ir directamente a la corteza prefrontal. Ok, Y eso afecta la toma de decisiones, sobre todo en momentos de estrés. de alta tensión, sí. Porque en los momentos de estrés, digamos que biológicamente estamos diseñados para el combate o la huida. Ok. ¿Listo? O sea, esas es como las dos y tenemos que tomar ese tipo de decisión. Ahora, si yo decido que el combate es la mejor opción de manera instintiva, de manera entrenada, de como sea, también tengo que saber cómo desarrollar una agresión efectiva, por decirlo así, en ese momento, ¿cierto? Aquí voy a hacer una pregunta que siempre he querido y voy a aprovechar tu conocimiento. ¿Qué segrega la dopamina o dónde nace la dopamina? Bueno, es en el cerebro como Ok, tal, en las sinapsis neuronales y todo el resto de las cosas, pues, o sea, va a afectar directamente. Igual también hay otro tipo de, digamos, de neurotransmisores ajá. que también o sea, que tienen un efecto sinérgico, incluyendo, pues, como la dopamina y se secretan en las glándulas suprarrenales, pues, también, ¿cierto? Ah, ok, ok. Gracias, Y eso siempre había todo va a tenido afectar, pues como todo ese cóctel viaja por todo el sistema nervioso, pues o nervioso. sea, sanguíneo y luego al nervioso, y va a cumplir su función en esas sinapsis neuronales donde va a desencadenar otra Ok, cantidad de respuestas. ok. Listo, o sea, ese Y es se como el supone tipo que yo tengo que tener la dopamina alta para manejar mejor esas situaciones. la debes tener en el nivel que se deba tener. Mucha dopamina también implica malas decisiones, ¿cierto? ¿Por qué? Ahí es donde vamos a entrar Ok. en detalle, ¿cierto? Porque mucha dopamina puede que si yo tenía esas dos opciones de huir O combatir. o combatir, tomé la decisión de combatir, pero de pronto no soy muy inteligente en ese sentido porque simplemente lo estoy haciendo como instintivamente, Ok. ¿cierto? Entonces, el asunto es que las artes marciales, al parecer, pues y los deportes de combate son capaces de modificar variantes genéticas o inducir variantes genéticas a través de expresión de genes que están dormidos, por decirlo así, que van a hacer que esa dopamina mantenga unos niveles más estables y que yo pueda tomar mejores decisiones en ese momento. Esto viene sustentado de un estudio que realizaron en peleadores profesionales de artes marciales mixtas, atletas de disciplinas que no eran disciplinas de combate y personas sedentarias. Ok. Dentro de ese funcionamiento y fisiología de la dopamina hay un gen clave que se ha denominado el gen del guerrero y es un gen que modula la enzima que degrada, o sea, que mantiene los niveles bajos de dopamina y tiene dos componentes, o sea, dos variaciones, una que se llama VAL-VAL y otra que se llama METCO. Las personas que tienen la variante VAL-VAL mantienen unos niveles de dopamina más estables porque esta enzima es capaz de degradarla más rápido. Mientras que Ok. los que tienen el METCO hacen que esa dopamina se acumule en niveles pues, que pueden exceder los niveles normales. Y que generan una mala reacción. Es- exacto. Entonces,
al parecer el estrés sostenido durante, estrés controlado obviamente, porque es un estrés de una tarea que se está pidiendo específica en un entrenamiento de artes marciales. Ok. Primero entender una técnica, primero tratar de ejecutarla, segundo hacer unos específicos, unos entrenamientos específicos de acuerdo a la técnica con el compañero. Entonces digamos que es un estrés en un ambiente de confianza, es un estrés muy controlado dentro de ese ambiente, lo que va a llevar a que hayan cambios al parecer en esa variante genética. O sea que si yo tengo una variante METCO, puedo tener la variante Valval o gen del guerrero como se conoce, y que eso influya pues de manera positiva en las reacciones químicas de mi cerebro. Eso está demostrado. ¿Y ese estudio está solo para artes marciales? El estudio lo hicieron, digamos que no es solo artes marciales, porque como incluyeron atletas no combatientes, también el estudio tuvo esa población. Ok. Entonces, a ese punto iba también, o sea, cuando analizaron la presencia de ese gen en en peleadores profesionales de artes marciales mixtas, fue como 30% superior, o sea, se presentó con un 30% más frecuencia que en las personas que eran sedentarias, y casi en un 10-15% más comparado con los otros atletas. O sea que también estos otros atletas han sido sometidos a un estrés sostenido, el mismo estrés controlado del ejercicio, y eso al parecer ha hecho que esas variantes genéticas también sean más frecuentes en los atletas, así no hagan disciplinas de combate, que en las personas Ay, sedentarias. pero me encanta eso, Damián, porque hay un mito, pues, o no sé si llamarlo mito, yo creo. Y es, usted hace ejercicio porque es muy vanidoso, porque quiere un cuerpo bonito, porque quiere adelgazar. Hay otras formas de cuidarse. Y yo en lo particular pienso que el ejercicio es innegociable. O sea, que tú puedes meditar, te puedes alimentar bien, puedes tener otros hábitos que son saludables, pero el ejercicio es fundamental. O sea, eso confirma lo que yo he pensado o no. Va en esa dirección, Ok. obviamente, porque aquí estamos hablando como de cambios epigenéticos, que así se llama pues como esa rama de la genética que involucra todos los cambios medioambientales o los estímulos medioambientales, y cómo eso va a influir en su ADN, pues no propiamente pues como en la secuencia, pero sí en la expresión o inhibición de esos genes que estamos hablando. Pero los beneficios en el corto plazo del ejercicio, volvemos a hablar de toda esa cantidad de hormonas y de neurotransmisores que se liberan, que son necesarios para el bienestar. Ahí no solamente está la dopamina, pues de la que venimos hablando, sino que también está la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Los niveles de prolactina también se estabilizan con el ejercicio. Adrenalina, noradrenalina, que también nos genera pues esa sensación de bienestar y que es benéfico para el resto del cuerpo. Aparte que aquí estamos hablando solamente de mente, ¿cierto? Si nosotros hablamos de que ese ejercicio va a hacer que usted construya músculo, el músculo se ha visto que es uno de los órganos metabólicamente más importantes en este momento que podemos tener en el cuerpo, ¿cierto? O sea, el músculo nos puede ayudar a eliminar toxinas, el músculo, la cantidad de músculo y la fuerza está asociado directamente como un factor protector en la mortalidad en las mujeres, por ejemplo. El músculo además me da sostén, me previene de lesiones para eso, para lo que estoy haciendo, para la vida en general. Y si ya nos ponemos un poquito pues como más históricos y poéticos, pues, o sea, nosotros en la prehistoria no nos podíamos dar el lujo de estar quietos. Sí. O sea, no podíamos estar viendo pues el fuego en la cueva y esperando a que todo el mundo nos trajera comida en exceso, porque no había comida en exceso, ¿cierto? O sea, tenías que salir a A cazar. conseguirla, y si tú te quedabas en la casa, pues entonces también no ibas a tener que cumplir labores de agricultura o de cuidado de la especie o lo que, o sea, nunca en ningún momento se iba a estar quieto. Incluso hicieron o sea, hablando como de esto de la actividad, hicieron un estudio con unas empleadas de hoteles, ¿cierto? En las cuales a unas las hicieron conscientes de que su trabajo era una actividad física vigorosa e intensa, y que eso iba a tener efectos Impacto beneficiosos positivo. sobre su salud. Y midieron varias cosas en estas pacientes, y la presión arterial y en general la salud de las personas que
Tomaban esa actividad como ejercicio. Exacto, que les dijeron, usted está haciendo algo productivo por el cuerpo, o sea, tuvieron mejores mediciones que las que simplemente realizaron su trabajo de manera cotidiana, incluso a veces obligado, pues como mucha gente va al trabajo, ¿cierto? Entonces, o sea, desde la manera en la que uno afronta el ejercicio, desde la forma en la que va, ponerse bonito para ir al gimnasio, la ropa del gym, o sea, disfrutarlo, todo eso, hacer de disfrutarlo. eso un ritual, eso empieza ya a generar cambios en el cerebro que van a ir a mejorar otras cosas de la vida. Pues volvámonos al estudio que les mencionaba al principio. Si yo soy capaz en ese momento de configurar mi ADN de una manera diferente que me permite tomar mejores decisiones ante una situación de estrés en un combate, en una Ajá. agresión, imagínense cómo usted podría gestionar el que se le mete en el carro, el que, no sé, El regaño del jefe, los niños, la sí. múltiple presión del trabajo. Exactamente. Entonces ahí es donde el ejercicio, pues digamos que tú me decías lo de la vanidad y el resto de las cosas ahorita y lo de la movilidad. Y es básicamente pues porque no podemos desconocer la ciudad en la que vivimos, ¿cierto? O sea, Medellín es una ciudad que es vanidosa por naturaleza. La ciudad de la belleza, la llamo yo. Sí, Sí. apenas el año pasado también, digamos que a nivel nacional se empezó a tener, digamos, una exigencia en cuanto a las licencias de entrenadores deportivos, porque eso también involucra una responsabilidad con el boom del fitness en Medellín y en Colombia en general. Usted levanta una piedra y salen 3 entrenadores deportivos Sí. y uno no sabe cuál está capacitado y cuál no. Y hay muchas personas que piensan que sacarle la leche, como decimos aquí a las personas, que dejarlo exhausto en un entrenamiento es ser un buen entrenador. No, porque es que todo depende del propósito que tú tengas para entrenar. Hay Exactamente. mujeres que van a entrenar con el objetivo de desarrollar músculo, ¿sí? Yo, por ejemplo, no tengo ese objetivo, ¿cierto? Y entreno de una manera diferente, pero creo que sí es importante que la gente cuando vaya a tomar, y ya te voy a hablar de hábitos, porque creo que es la palabra clave en esto, que te da muy claro a qué voy. Voy a desarrollar músculo, voy porque quiero no, simplemente fortalecer. Yo tengo un propósito muy claro y es que yo quiero llegar a viejita, Funcional, independiente. funcional e independiente. Entonces ahí vamos a hablar, qué pena te No te interrumpo, porque ahí preocupes. vamos a hablar entonces de un concepto que es importante, ¿cierto? Y que es muy, muy, muy importante hacer esa diferencia en la que tú dices, yo no quiero construir músculo, ¿cierto? Y ahí entra un concepto precisamente que es el que está directamente asociado con lo que me estás hablando, con la independencia, con la longevidad, con ese resto de cosas, y es fuerza. Ok, Tal vez sí, no quieras desarrollar el músculo, pero sí, sí pero quiero tener tienes fuerza. que ser fuerte, Sí, ¿cierto? O sí, sea, ese es el sí, principal sí. factor. Ajá. Entonces, obviamente eso depende de los tipos de entrenamiento y quien esté escuchando eso y tal vez esté incursionando apenas en el mundo del deporte, de este man de que está hablando, ¿cierto? Pero el estímulo para un músculo fuerte es diferente que el estímulo para un músculo grande. Sí, Listo, o sea, sí. son cosas diferentes y vamos a hablar como de desarrollar músculo en el sentido estético de las competencias en las que van a hacer fisicoculturismo o lo que sea, O ¿cierto? mujeres que no se sienten simplemente cómodas siendo muy delgadas y dicen yo quiero más pierna, Claro, yo quiero más glúteo, yo, ¿cierto? Esa es construcción de músculo. Entonces el peso es diferente, las repeticiones son de diferentes acuerdo. a Los objetivos esas, son distintos en exactamente, general, a esas que ¿cierto? vamos y decimos no, yo solamente, yo se lo dije así tal cual a mi entrenador y le dije, o sea, yo quiero llegar a viejita funcional. ¿Sí? Y en el gimnasio donde voy es muy chévere porque está el símil de imágenes donde hay una persona haciendo una sentadilla y luego hay una persona de más edad ya recogiendo unas bolsas así de Claro. mercado, entonces es listo. Hoy lo que ves como una sentadilla en tu vejez va a ser recoger las bolsas de mercado, ¿sí? Claro, esto es un concepto, lo que me estás diciendo es funcionalidad que viene desde el alto rendimiento. O sea, obviamente ya todo este mundo del deporte, la prescripción de ejercicio, la suplementación, esto gracias a la ciencia, gracias al avance, a que hay mucha más gente pues haciendo esto y que tenemos más volumen de pacientes pues entre comillas para investigar, hemos podido ver
cuáles son todos los beneficios reales pues a nivel global de Súper. las intervenciones. Hablemos del hábito, ¿sí? Y te voy a poner el ejemplo. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo no tengo tiempo realmente de hacer ejercicio, yo tengo que despachar los niños para el colegio, luego tengo que venir a la oficina, luego tengo que llegar a la casa a hacer la comida, hacer las tareas con el niño. Yo, pues sí, me perdonarán quienes me están escuchando. Digo, querer es poder, ¿cierto? Y yo siempre he pensado, es que no es necesario que tú entrenes 1 hora todos los días. Me corrige si es un error, pero yo he leído y escuchado que si tú haces 30 minutos de ejercicio al día por 5 días a la semana, lo que constituye 150 minutos de ejercicio sí, a la semana, pues que eso es algo muy beneficioso para tu cuerpo, o sea, es media hora. Es Claro. simplemente o no ver TikTok o no ver Instagram, es media horita. Sí, o sea, digamos que ahí respecto como a esa construcción del hábito, o sea, es algo muy personal, ¿cierto? Y ahí hay que sopesar como varios aspectos pues del hábito, ¿cierto? Lo primero que yo le recomendaría a alguien que, o sea, que seguramente apenas se le ha pasado por la cabeza muchas veces hacer ejercicio, comer mejor, o sea, es como, pues eso que me va a aportar a la vida. Sí. O sea, cuál es así como hablábamos como de la funcionalidad en el entrenamiento o en que yo quiero recoger las bolsas tranquila cuando sea de mayor edad, también es como que esa gente vea el propósito, ¿cierto? O sea, entre más ocupado esté, pues tal vez más bienestar le tengo que brindar a mi cuerpo, Claro, porque porque tengo que más tener un presión equilibrio, exacto. enfrenta, Si yo voy ¿cierto? a tener todo eso que me estás diciendo, despachar los niños, ir al trabajo, hacer el almuerzo, estar pendiente de todo y todo termina desembocando en una responsabilidad, ese cortisol tuyo va a estar en En las las nubes nubes. porque todo va a ser un estrés permanente, no del buen estrés que hablábamos ahorita, sino un estrés insano sin ningún tipo de propósito. Entonces ahí es donde empiezas a dormir mal, durmiendo, o sea, todo es una cascada de eventos, durmiendo mal tu presión arterial se sube, si se sube tu presión arterial, entonces también empiezas a tener otro tipo de alteraciones distintas a nivel cardiovascular, o sea, te puedes infartar, hay un montón de cosas que están asociadas obviamente a la hipertensión y estamos partiendo de que es algo que estás dejando pasar por no encontrar el espacio y el momento para el hábito. ¿Y lo de los 30 minutos es verdad o Eso es es mentira? eso es una recomendación de la OMS, Ah, ok. es cierto, cualquier actividad física sirve, o sea, yo tengo un entrenador que me dice que el ejercicio es tan bueno que hasta mal hecho sirve. Entonces, Ajá. yo creo que también es un tema muy cultural y yo creo que el tema de la vanidad y del fitness en nuestra ciudad ha sido tan bueno como tan malo. ¿Por qué ha sido tan bueno? ¿Por qué? Porque pues, le ha dado disciplina a la gente, pero también ha sido malo porque creo que ha vendido unas expectativas que no son cumplibles ni realistas para todo el mundo. Entonces, cuando hablábamos nuevamente de construir confianza y llega la persona que puede, ni siquiera tiene que estar pues en un sobrepeso, ni mucho menos, puede que incluso sea la chica flaquita, o sea, que nos vayamos para el otro extremo, la chica flaquita que lo que va es a buscar confianza y apenas ve que, digamos, el ideal o lo que sea puesto en esa mente colectiva es que tenés que ser la chica piernona, culona, que no tenés para ponerte las tetas, o sea, un montón de cosas que te venden expectativas que son irreales, que no son lo que tú estás teniendo, eso va a afectar la adherencia al ejercicio, porque entonces Claro. van a ver los gimnasios no como centros de bienestar, sino como centros de vanidad y donde van a ir pues a sentirse mal con su propio cuerpo. Entonces, abandonar el proceso de esa Es manera más es muy fácil. fácil. Sí, es muy fácil. Ok, Damián, tengo unas preguntas de nuestro público. Ok. Listo, te las voy a leer. La pregunta es, no logro sostener hábitos, ¿qué estoy haciendo mal? Esa es la primera. Bueno, entonces, lo primero que yo diría es como vamos a alcanzar las manzanas pequeñas, las manzanas bajitas, Bajitas, ¿cierto? O ajá. sea, si yo tengo que ponerme hábitos logrables, ¿cierto? Esto va a sonar Por muy, ejemplo, usar la seda dental. No estamos hablando de absolutamente nada de deporte,
pero es un hábito que yo sé que a la gente le cuesta. Yo sé que es un hábito que no todos lo hacen, no todos lo hacen todos los días. Tomarse un vasito de agua cuando se despierta. Hidratarse. Hidratarse, porque tú has Exacto. tenido 6, 7, 8 horas sin darle líquido a tu cuerpo. Entonces, Exacto. tomate un vasito de agua cuando te levantes. Entonces, así como eso son las manzanas bajitas, no me da para trotar los 30 minutos. No trotes 30 minutos, anda a caminar 30 minutos. Ok. No quiero hacer pesas, me da pavor ir al gimnasio, me da miedo. Puedes tratar de entrenar en tu casa. Necesito un entrenador y no tengo plata. YouTube está Ay, lleno sí, de es tutoriales instruccionales. espectacular. Y no es que usted, y no es que yo pretenda que los entrenadores deportivos se reemplacen a través de una aplicación, que también son una buena opción, pero sí siento que eso es la manera de despertar precisamente ese hábito, como no es tan grave, de construir esa confianza en su interior antes de ir a Yo enfrentarse empecé con así. eso. Hay una cuenta súper popular en Medellín que se llama, la chica se llama Jennifer Varela. Ok. Y yo empecé así, yo empecé entrenando con los videos que ella montaba, espectacular. Luego vi otros que les recomiendo en YouTube. Heather Robertson creo que es espectacular. Entonces tienes toda la razón. Y hay entrenamientos de 25 a 1 hora. Ya tú miras. Y también te indica nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Entonces empezar por ahí. Pienso que también las personas, lo primero es que se la deben creer. O sea, porque eh, tal vez el deporte que te motiva no es ir a levantar pesas al gimnasio. Así es. Tal vez la persona que quiere iniciar siempre se ha visto siendo una tenista profesional, ¿sí o no? Entonces también es como el acceso y encontrar esa verdadera motivación en la disciplina deportiva, actividad física, deporte, lo que sea pues, No, y que ser se muy tenga. compasivo contigo De mismo, acuerdo, porque empezar es de súper acuerdo, duro. de acuerdo, Empezar es súper de duro. acuerdo. Bueno, la segunda pregunta. em, ¿Cuánto tiempo necesita el cuerpo para empezar a regularse? Pues aquí no es muy clara, pero entonces digamos, Yo llevémosla creo que por... sé Sí, por dónde ok. abordar esa pregunta, pues, o sea, digamos, volvamos al tema de los hábitos, ¿sí o no? Todo el mundo ha escuchado que el 21, que 21 días, y el reto de los 21 días, y el hábito de 21 días, y Sí, 21 días. Digamos que 21 días es número, un buen número, un buen derrotero como para arrancar a construir un un hábito, hábito. ¿sí o no? Sin embargo, si yo no hago esos 21 días, lo que tú dices es completamente acertado. Yo tengo que ser autocompasivo conmigo Conmigo. mismo. Yo tengo que reconocer que ya estoy en el camino, que las cosas no van a aparecer pues de un día para otro, que desde esa visualización mental eso también genera cambios en el bienestar. No estoy diciendo que nos sentemos a imaginarnos que estamos en el gimnasio y con eso vamos a estar bien, aunque hay estudios que demuestran que usted solamente imaginándose que toca el piano lo va a tocar mejor, solo imaginándose que contrae el pulgar gana hasta 35% de fuerza. O sea, hay evidencia de eso. Está lo que les mencioné ahorita de las chicas pues que trabajaban en el hotel. Ajá. Entonces, lo primero también es tener esa actitud mental de que usted puede, o sea, hay un dicho que dice que usted se las tiene que creer o que tiene que parecer antes de ser, y eso viene de la mano, o sea, que usted cambie sus pensamientos es el primer punto para usted poder establecer ese hábito, para poder llegar a los 21 días, para poder llegar a 2 años, para poder llegar a 3 años, es que usted empiece con esa decisión de que ese impulso eléctrico que se generó de primero en su cabeza es lo que va a comandar el resto de las cosas que están en su cuerpo. Ok. Muy bien. Y la tercera pregunta y última, ¿el entrenamiento puede reemplazar la terapia? El entrenamiento Puede reemplazar le la estamos terapia. hablando de terapia psicológica, me Sí, no imagino, es ¿cierto? específica, pero yo me imagino que sí. El entrenamiento tiene muchos beneficios a nivel psicológico, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que nos metemos en un terreno que está por fuera del alcance del entrenamiento deportivo, ¿cierto? Y te lo digo, alto rendimiento. O sea, ¿quién es más deportista que un deportista de alto rendimiento? Pues obvio no hay comparación, ¿cierto? Entonces, en el alto rendimiento hay diferentes tipos de motivación, ¿cierto? Y, y hay un tipo, pues, como de motivación
que es como la motivación como por la carencia, como por la expectativa de querer llegar a ser campeón, porque necesito tener con ese campeonato un tipo de validación con algo que me pasó, con mis familiares, con mis papás, con mis no sé, con mis iguales, con lo que sea. Entonces, cuando hay ese tipo de motivación, Ya es más de fondo. exacto, Ya es y más eso de... no te lo está Vas a resolviendo. poder ganar el campeonato y aún así te vas a seguir sintiendo vacío. Peor. Si cuando lo gana puede que se sienta peor incluso, porque la motivación que él tenía era desde ahora sí me van A a reconocer. reconocer, ahora sí voy a poder ser una O persona sea, si lo valiosa. reconocen es Entonces, peor, porque cuando entonces queda campeón, o sea, que hay de aquí para el frente. Entonces, mira que no necesariamente el tienes toda la deporte va a razón. reemplazar nunca la terapia, ¿cierto? De hecho, los deportistas de alto rendimiento tienen sus Van a psicólogos terapia. deportivos, y Ajá. los psicólogos deportivos son un tamiz para que usted pueda de ahí para abajo trabajar en todo lo que tenga que trabajar desde Es carencias verdad. afectivas, traumas, lo que sea que le esté generando esa insatisfacción o ese otro tipo de emociones negativas que quiera usted tratar con terapia. Es verdad. Entonces, definitivamente no. Y No. ahora, si me preguntas si vamos más al fondo, la terapia por sí sola, o sea, no, tampoco va a funcionar. Total, y ahí te voy a decir una Ujú. cosa. Cuando yo me certifiqué como coach de vida, aprendí 5 cosas. Pues aprendí que debemos atender 5 cosas. Y es, tú no solo debes atender el cuerpo, debes atender la mente. Entonces, el cuerpo a través del ejercicio, la mente a través de la terapia, las emociones, ¿cierto? Que están a través del cuerpo y a través de la mente. Si tú controlas o le das gestión al cuerpo y a la mente, tus emociones se van a regular. También tienes que atender la parte espiritual. Aquí no estamos hablando de religión ni mucho menos, estamos hablando de espiritualidad, de creer. Y la quinta es que también debes atender tu círculo social, a veces no, o tu círculo primario, como lo quieras llamar. A veces podemos hacer mucho deporte, pero si hay algo que no está bien en nuestro círculo, pues eso finalmente va a afectar nuestras emociones. Claro, y eso es la ruedita clásica, pues que muestran en No, el coach, que si está pinchada para un lado, pues la rueda no va a girar bien, así y eso es. hace parte del mismo núcleo, ¿cierto? Entonces O yo sea, creo que no, o sea, hacer una o dos no reemplaza a las demás, exactamente. O ¿cierto? sea, y aparte, pues, o sea, en la terapia, lo que te van a dar es unas herramientas que están, no sé si decirlo como medicalizadas, pero, o sea, como inclinadas a la parte terapéutica para que quien lo vaya a hacer sea más fácil realizarlo, ¿cierto? Sin embargo, todo eso que estás diciendo, o sea, el ejercicio, la terapia, la espiritualidad, las relaciones personales, cómo me siento conmigo mismo, eso termina en el mismo punto, eso termina emergiendo en el mismo punto que es, o sea, cómo yo gestiono lo que pienso, Las emociones. cómo y entender que, o sea, yo me siento como pienso. No, o sea, no es al revés. No es que yo, o sea, que hay un sentimiento aquí que me empiece a molestar y que yo diga, me estoy sintiendo mal. O sea, casi que es una decisión sentirse bien. Claro. Casi que es una decisión sentirse mal porque el primer impulso eléctrico es el que va. Y esto recae como desde el punto de vista terapéutico en todas las tradiciones del mundo. Si tú lees de lo que sea, o sea, tú lees de budismo, tú lees de hinduismo, tú lees de cristianismo en cuanto a la oración, tú lees de las tradiciones judías de las primeras. Todos han tenido prácticas meditativas que involucran tener un silencio especial para yo poder atender mis emociones, para yo poder atender ese pensamiento y poder guiar, y Correcto. poder que ese pensamiento yo lo guíe y no que el pensamiento me guíe a mí. Ay, también fue una conversación demasiado bacana, de Muchas verdad gracias por que la sí. invitación. No, muchísimas gracias a ti. Yo creo que nos podríamos quedar conversando todo el día, pero creo que se han dicho cosas muy importantes, nos has compartido de verdad cosas demasiado chéveres. Muchas Muchas gracias, gracias. muchas Gracias a gracias. todos por escucharnos. Hasta un próximo episodio. Hasta luego.